Bien, un saludo especial a todos los seguidores de la palabra de la semana. Quiero decirles hoy, las palabras muestran lo que llevamos dentro, no solamente el propio contenido de las cosas banales, sino también, y muy importante, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos. Jesús en este domingo nos invita a la coherencia entre lo que hay en mi corazón y mis palabras, entre mis palabras y mis acciones. ¿Qué estoy permitiendo yo que salga de mi boca? Jesús nos está invitando en este domingo a la integridad, para que entre mi vida interior, mis palabras y mis acciones, yo pueda manifestar el amor y la verdad de Jesús. Vamos entonces a escuchar lo que Jesús quiere decirnos hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. Y dice de la siguiente manera: y añadió una comparación. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caen ambos en un hoyo? El discípulo no es más que el maestro. Cuando haya sido instruido, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la pelusa de tu ojo, cuando no ves la viga del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que dé fruto sano. Cada árbol se reconoce por sus frutos. No se cosechan higos de los cardos, ni se vendimian uvas de los espinos. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. El hombre malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, varias cosas que decir al respecto de este evangelio. La primera, y es el discipulado. Es una parte muy pequeñita donde el Señor habla de que no puede un ciego guiar a otro ciego. El discípulo no es más que su maestro, pero cuando sea instruido, entonces será igual a su maestro. Pero necesitamos la instrucción que brota del Evangelio, la instrucción que brota de la palabra del Señor. Necesitamos ser sus discípulos y no es el discípulo mayor que el maestro. Cuando seamos instruidos podemos ser, con la ayuda de la gracia, igual a nuestro maestro, igual entre comillas, ¿no? Después dice, ¿por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano? Nos invita a la autocrítica, nos invita a la reflexión, a la revisión de nuestra propia vida. ¿Cómo es posible que nosotros estemos mirando los defectos del otro cuando lo primero que tendríamos que hacer, a la luz de la palabra del Señor, a la luz del discipulado que el Señor nos acaba de proponer, es cómo estamos viviendo nuestra propia vida? En humildad, y obviamente porque la humildad implica la verdad. Entonces, en humildad, reconociendo lo que soy, y pues porque esa humildad que implica el reconocimiento de lo que yo soy, de mis debilidades, habla de la verdad que hay en mí a partir de la palabra de Dios que me ilumina, para que yo pueda mirarme a mí en primer lugar. La autocrítica es muy importante. Yo pienso que es un obstáculo muy grande en la instauración del reino de Dios, esta falta de autocrítica, de reflexión, de humildad en nuestra vida cristiana.
lo que no permite muchas veces que en nuestras comunidades podamos experimentar la realidad del reino de Dios en medio de nosotros, es esta falta de autocrítica, esta soberbia para mirar y atrevimiento, diría yo, para mirar los defectos en las vidas de los demás, y esa falta de verdad para verme a mí misma a la luz del Evangelio. Finalmente, buen juicio, porque dice el Señor, no hay árbol bueno que dé frutos malos, no hay un árbol malo que pueda dar frutos buenos. Si ya he hecho una autocrítica de mi vida, entonces daré frutos de acuerdo a lo que hay en mi corazón, a la reflexión que he hecho de mi propia vida, a los medios que debo poner para dar buenos frutos, como árbol bueno que estoy alimentado de la palabra del Señor. Pero tengo que tener buen juicio. Cada árbol se reconoce por sus frutos. Los frutos que yo doy, las acciones concretas de mi vida, están hablando de la verdad, más bien del criterio que rige mis acciones. Mis acciones concretas están hablando del criterio que rige esas acciones, que motiva esas acciones. Es una regla de vida para mi vida y para la vida en comunidad. ¿Cuáles son las acciones concretas que materializan mi fe? ¿Cuáles son las acciones concretas que hacen que mi fe sea auténtica? De una fe auténtica no pueden brotar sino acciones concretas, reales, buenas. De una fe aparente no tiene la fuerza, no tiene la raíz para generar los buenos frutos de unas acciones concretas que den testimonio real de nuestra fe. Sanar el corazón, finalmente. El hombre bueno saca cosas buenas del tesoro bueno de su corazón. ¿Cómo sanamos nuestro corazón? En primer lugar, escuchando la palabra de Dios, que es nuestro alimento. En segundo lugar, poniéndonos en contacto con Jesús, de quien ha brotado la verdad de su palabra, en la oración, poniéndome en contacto con Él, abriéndole al Señor mi corazón. En tercer lugar, que leo, que escucho, cuál es la música, cuáles son los programas de televisión, cuáles son los ambientes en los cuales disfruto moverme. Para sanar el corazón hay que alimentar este corazón de cosas buenas, de cosas saludables, de cosas coherentes con el Evangelio. ¿Debo vivir en una burbuja? Claro que no. ¿Debo vivir aislado de la realidad? Claro que no. Pero ¿qué es lo que me alimenta, lo que yo disfruto? El ambiente en el que me muevo, lo que disfruto escuchar y ver. ¿Cuáles son esas cosas? Para sanar el corazón es necesario alimentarme de la palabra de Dios, estar en contacto con el Señor a partir de la oración y finalmente alimentarme de cosas que le permitan a mi corazón sanar, para tener una espiritualidad, un corazón saludable, unas emociones saludables, unos pensamientos saludables que me permitan crecer en el amor y en el amor de Dios y consecuentemente también como persona. Porque dice finalmente, de la abundancia del corazón habla mi boca. De lo que está lleno mi corazón, de lo que está lleno mi interior, entonces es de lo que voy a estar expresándome constantemente y lo que refleja finalmente mis sentimientos, mis pensamientos, mis anhelos, mis deseos, mis emociones. Regreso a la pregunta con la que empecé antes de leer el Evangelio. ¿Qué es lo que yo estoy permitiendo que salga de mi boca?
Finalmente, como en los domingos anteriores, quisiera hacer unos apuntes interesantes del teólogo y papa Benedicto XVI, que me parece importante compartir y que están, digamos, un poco diluidos en la lectura del libro Jesús de Nazaret. Dice así, el primer apunte que quiero hacer: advierte autenticidad de la fe y coherencia de vida. Lo que les decía ahorita, mis acciones hablan de la autenticidad y la verdad de mi fe. Si mi fe es auténtica, mis acciones concretas y mi estilo de vida hablan de esa autenticidad de la fe, de una fe real, de una fe verdadera basada en la palabra del Señor. Segundo apunte, autocrítica antes de juzgar. Claro, esa reflexión que yo debo hacer de mi propia vida, esa revisión que yo debo hacer de mi propia vida antes de emitir juicios sobre la vida de los otros, porque esta actitud de soberbia, de juzgar sin verme a mí mismo primero, impide la instauración del reino de Dios. Y tercer apunte, formación de la conciencia. Formación de la conciencia en la verdad del Evangelio que me permita distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es realmente bueno y lo que es realmente malo, para acertar en las decisiones personales acerca de mi vida, para acertar en la comunidad, dentro de la comunidad para la construcción del reino de Dios. Bien, este ha sido el Evangelio de este domingo. Como siempre, yo los invito a leer ustedes mismos la palabra del Señor, a invitar al Espíritu de Dios que ilumine de manera particular su vida y hacer de la oración la raíz y la fuente de sus acciones concretas.